A ver. Endereza la nena. Sí se puede, sí se puede. ¡Ah! Entonces órale. A ver, niños, vengan. Jálenle a ver quién lo tira. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Bye! Hola Javier, qué gusto. No, man, mucho gusto. Qué padre quedó, ¿eh? Sí, a ver, pásale para las fotos. A la de 3. Bueno, pido un aplauso para la directora Ángela Yáñez López, que tanto ha ayudado para realizar este proyecto. Con nosotros está el arquitecto Javier Granados, que ya todos conocen. Pido un aplauso. Este centro comunitario, como ustedes recordarán, el predio que era de la delegación era un basurero. Entonces la decisión fue pues de limpiar el basurero, aquí había gentes viviendo, limpiar el área para construir el centro de desarrollo comunitario. Y bueno, toda la conducción, la supervisión, quien estuvo al tanto de que esta obra se realizara fue Javier. Entonces pido otro aplauso para Javier. También reciban un saludo del secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real. Y bueno, esta placa de mosaico, el objetivo que tiene es que conozcamos nuestras raíces, porque bueno, decimos vamos al Jali, y el Jali para arriba y el Jali para abajo, y no sabemos ni qué quiere decir Jali. Y eso nos pasa mucho aquí en la Ciudad de México, porque gran parte de los nombres están en náhuatl. Decimos Azcapotzalco, Mixcoac, Coajimalpa, Tacubaya, Iztapalapa, Iztacalco, todo en náhuatl, pero no sabemos lo que quiere decir, porque desgraciadamente hace 500 años llegó una invasión de españoles, precisamente fue este año, pero hace 500 años, en el 1519, que llegó Hernán Cortés. Llegó en marzo a Tabasco, en abril a Veracruz, en noviembre aquí a la Ciudad de México. Y bueno, ellos hipócritamente se hicieron recibir por los dirigentes de aquella época, Moctezuma y compañía, pero traicioneramente lo hicieron prisioneros. Hicieron grandes matanzas de la población, mataron a Moctezuma y se impusieron a sangre y fuego, y impusieron todo, desde la lengua. Comenzaron a saquear nuestras riquezas, nuestro oro, nuestra plata, se adueñaron de todos los terrenos, porque estas tierras tenían dueño. Aquí vivían de 25 a 30 millones de habitantes. Todo tenía dueño, pero los españoles llegaron, robaron, mataron, violaron y se impusieron, y entre otras cosas, bueno, impusieron su idioma, el español, y ahora los que vivimos aquí no sabemos ni dónde estamos parados porque pues gran parte de los lugares están en náhuatl y no conocemos. Entonces es muy importante, a 500 años de que se realizó esta invasión, pues sí, rescatar nuestra cultura, rescatar nuestras raíces, estar orgullosos de nuestro pasado, porque aquí había una muy grande civilización, incluso superior a la europea.
Aquí había una arquitectura, vean ustedes nada más las pirámides o teocalis, magníficos, la ingeniería. Había 5 lagos y construyeron un dique en Nezahualcóyotl de 16 kilómetros que dividió el agua dulce del agua salada. Entonces eran grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes urbanistas, porque la ciudad estaba perfectamente trazada, al grado que gran parte del trazo urbano de la Ciudad de México es precuautémico. ¿Quién sabe que Vallejo es precuautémico? Y la México-Tacuba, y la calzada de Tlalpan, y la de Guadalupe, en fin, si vemos Avenida Azcapotzalco, si vemos nuestra ciudad, gran parte ya era organizada y urbanizada por nuestros ancestros. Además, tenían drenaje. Los desechos los usaban para fertilizar la tierra, mientras que en Europa eran unos cochinos asquerosos que no tenían drenajes. Parece mentira, pero abrían la ventana de las casas y decían ¡aguas! Y echaban los orines y la mierda a la calle, mientras que aquí ya había acueductos, había drenajes. Ustedes sabrán que en Europa había grandes epidemias por lo cochinos que eran. Desgraciadamente trajeron aquí estas bacterias y mucha población murió de enfermedades que trajeron los europeos. Aquí, y bueno, los europeos eran tan cochinos que nunca se bañaban, pero nunca. Por ejemplo, los reyes se bañaban el día que se casaban, bañaban 2 veces en la vida, eran muy cochinos. Por ejemplo, los españoles que llegaron aquí llevaban 3 meses sin cambiarse la ropa. Tenían miedo porque llegaron a la mala, entonces estuvieron 3 meses con sus armaduras y no se quitaban ni los calcetines. Imagínense la peste de esa gente. Por eso en Europa inventaron los perfumes, para taparle el ojo al macho. Entonces aquí era una civilización muy limpia. Aquí había zoológicos para estudiar toda clase de animales, había jardines biológicos, 200 años antes que en Europa. En Europa nos copiaron y allá construyeron zoológicos y jardines biológicos donde tenían todo tipo de plantas, bueno, este lugar era muy rico en flora, en fauna. Este lugar, México, es de los países del mundo con más flora, fauna, flores, frutas, y en gran parte fue el cuidado de la gente, porque la gente era muy cuidadosa con la naturaleza, mientras que en otros lados, ustedes saben muy bien, pues que se dedican a destruir la naturaleza. Aquí la medicina era muy avanzada y además curaban con hierbas. Todavía tenemos esa tradición. Y ustedes saben bien que muchas veces es mejor curarse con una hierba a que ir con un doctor y luego operar, a abrir, a cortar, dañando otros órganos, o nos dan medicinas que bueno, te cura de una cosa pero te amuela de otra. Ellos no, ellos tenían su medicina tradicional, que era muy buena la medicina. Y bueno, la astronomía, aquí tenían un calendario exacto. El calendario nuestro es exacto, mientras que el de Europa es un desmadre. Hay meses de 28 días, de 31, de 30. Aquí no, aquí el calendario era perfectamente exacto. En astronomía estaban más avanzados, en matemáticas, en geometría, etc. Entonces, hay que estar orgullosos de nuestra raíz, porque los españoles, que eran unos salvajes, inventaron que los salvajes éramos nosotros, cuando era al revés. Tan salvajes que cuando ellos llegaron de 25 o 30 millones de habitantes que había, para 1650, o sea, 130 años después de la invasión, quedaba 1.200.000. O sea, de cada 15 indígenas quedó vivo uno. Fue una cosa terrible lo que hicieron. Y lo malo es que encima de eso, pues nos vendieron la idea que son superiores, que lo mejor es de Europa, de Francia, de Inglaterra y de España,
y bueno, ahora su sucursal que son los gringos, y siempre han querido despreciarnos, cuando en realidad debemos de estar orgullosos de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras raíces, y ahora que se cumplen 500 años de esta invasión, pues es buen momento para que reflexionemos sobre de dónde venimos y a dónde vamos. Y también que festejemos, el año que entra se van a cumplir 500 años de lo que ellos llaman, los españoles llamaron la Noche Triste. Noche triste para ellos, pero para nosotros fue Noche de la Victoria, porque con el perdón de ustedes, Cuitláhuac les dio en toda la madre a los españoles. Nada más que aquí había otro modo muy culto de hacer las cosas. Aquí nunca atacaban a traición. Antes de un ataque tenían 3 entrevistas para ponerse de acuerdo. Y si no se ponían de acuerdo, el ataque venía un mes después. Los meses eran de 20 días. Entonces no actuaban a la mala, traidoramente. Aquí en las guerras no mataban a la gente, sino que la hacían prisionera. A Hernán Cortés lo hicieron prisionero 5 veces, pero como no mataban, pues dieron chance que llegaran otros españoles y lo rescataran. Y por ejemplo, ustedes saben que Hernán Cortés, ya que fue derrotado por Cuitláhuac, y fue derrotado porque hubo una rebelión, porque Moctezuma lo recibió como visitantes y ellos lo hicieron prisionero, lo secuestraron, y luego empezaron a hacer matanzas. Una matanza muy fea fue en mayo del 20, o sea, van a ser 500 años, que le llaman la matanza del Toscat, que salieron los jóvenes a danzar alegremente usando sus joyas, y llegaron los españoles y una matazón como de 10,000 jóvenes. Entonces ya el pueblo ya les daba de comer porque tenían presos a todos sus dirigentes. Después de esta matanza dejaron de mandar alimentos. Entonces Cortés le dice a Moctezuma: perro, ordena que nos manden abasto. Moctezuma le dice: esa orden solo la puedo dar yo, pero claro, no iban a dejar salir a su secuestrado, a su rey, o un enviado mío, y propuso a Cuitláhuac. Y Cuitláhuac salió, pero los del consejo, que aquí no había un emperador, había un consejo, el Tlactocan, y el Tlatoani era el vocero del consejo. Le dijeron a Cuitláhuac: tú sal y haz la guerra a muerte. Nos van a matar a todos, pero tú sal y ya ataca. Entonces sale Cuitláhuac, que es que para conseguir alimentos, en realidad salió a darles la guerra a los españoles, aunque los prisioneros se los llevara entre las patas. Y empezó el ataque y los españoles no comprendían cómo, si tenían preso y secuestrado y encadenado a Moctezuma, pues cómo atacaban. Y entonces en medio del ataque de piedras, de flechas, sacaron a Moctezuma a la azotea para ver si el pueblo se calmaba al verlo. Y si le tocó una pedrada fue porque lo sacaron en medio de la lluvia de piedras, de flechas. Pero no, el pueblo no se calmó porque Cuitláhuac tenía orden de ir hacia adelante sin importar nada. Entonces los españoles vieron que Moctezuma ya no les servía, entonces lo mataron y lo aventaron afuera del palacio de Axayacat, calculando que mientras el pueblo lo recogía y hacía grandes honras fúnebres, etcétera, se iba a distraer y entonces ellos podían escaparse, cosa que hicieron. Pero una mujer los vio y dio el grito de alarma, y entonces empezó el combate donde los españoles fueron totalmente derrotados, en lo que ellos llaman la Noche Triste, pero fue triste para ellos, no para nosotros. Y fíjense cómo era diferente las cosas. Cortés salió de Tenochtitlan y se puso a llorar aquí en Popotla a su derrota, y los mexicas no lo remataron, no lo persiguieron, porque no era su costumbre. Aquí en la guerra el que perdía, el que ganaba, ganaba, y el que perdía pues le daba tributo al que ganaba y punto, pero no los mataban ni los remataban. Imagínense en un juego de fútbol, ¿no? América Pumas, que pierde el América desde luego,
Y los Pumas se los agarran en el estacionamiento y se los madrean después de haber terminado el partido. No. Entonces aquí ya perdieron los españoles, se sentaron aquí y se puso a llorar. Cortés, cuentan ahí debajo de una huehuete que todavía existe, aunque lo han quemado 3 veces. Pero fíjense la diferencia. En lugar de exterminarlos, matarlos, acabar con ellos, no, aquí había una cultura de mucho respeto. Y desgraciadamente después, bueno, Cortés se logró algunos otros aliados, en fin, y en 1521 fue que culminó la invasión. Entonces, bueno, es importante conocer cuál es nuestra verdadera historia, nuestra verdadera raíz, de tener una autoestima muy alta, porque pues el pueblo de México viene de una civilización de las mejores del mundo. Las 5 culturas originarias del mundo, o sea, los 5 puntos donde se originó una cultura, fueron Mesopotamia, China, el Valle Indo, los incas en Perú y el Anáhuac, los mexicanos aquí. O sea, somos de las culturas más antiguas y más importantes del mundo. Entonces no tiene por qué venir cualquier gringo, cualquier Trump, cualquier extranjero a querernos hacer de menos. Es importante rescatar lo nuestro, nuestra cultura, nuestros lugares. Por eso la idea de este mosaico es que, bueno, sepamos lo que quiere decir Jali. Jali quiere decir arena. Entonces, pues estar conscientes de dónde estamos. Y pues yo creo que para todos estos años de 500 aniversarios, pues va a ser motivo de mucha reflexión y sobre todo de darnos cuenta de todo lo valioso que somos los mexicanos. Pues muchas gracias y que siga la fiesta.